Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Ha finalizado esta semana la cumbre de la CELAC, una cumbre que precisamente fue creada para hacer un contrapeso con las demás cumbres internacionales de la región en donde se veía un claro liderazgo de Estados Unidos. Ahora esta cumbre es liderada y fue creada por los países de izquierda y ha comenzado a revitalizarse en los últimos años. Finaliza sin mayores acuerdos, incluso evidencia una fragmentación en las izquierdas de la región y adicionalmente halaga a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para analizar la presencia o no de los dictadores en esta cumbre, la influencia que podría tener, vamos a conversar a esta hora con el analista internacional Dan Kucauca, quien se encuentra precisamente en Argentina y nos puede hablar de los resultados finales de esta cumbre. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Un gusto. Queri Bueno, sí. sí, en general su visión sobre lo que pasó durante esta semana en la cumbre de la CELAC. Bueno, fue unos días de, diría yo, de ficción política, de show, muy alejado de las realidades y lamentablemente con la presencia de el dictador Díaz-Canel, nada más ni nada menos, y por suerte el otro dictador peligroso, Maduro, tuvo miedo de que la justicia lo atrape y a último momento canceló su participación. Y podríamos decir que la CELAC básicamente ha hecho una reunión, un foro, una charla entre dictadores y también el grueso de los países representados allí de Latinoamérica, pero básicamente intrascendente. Ha culminado con una declaración aburridísima de 100 puntos, que no es más que una lista de deseos, un wishful thinking, y sin ninguna medida concreta. Ha sido una demostración de apoyo a las autocracias. De hecho, el presidente Alberto Fernández, que presidía la CELAC hasta este momento, afirmó que todos los integrantes del foro son electos democráticamente, lo cual, teniendo a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, seguramente ya tendremos que estar incluyendo alguna más, autocracia, realmente es como avalarlos. Lo mismo pasó con muchos discursos de distintos personajes. Pero básicamente lo importante es que fue intrascendente. Y lo que quizás resume la intrascendencia es quién fue el que fue declarado como nuevo presidente de la CELAC. Se llama Ralph González y es de St. Vincent and Grenadines, San Vicente y Granadinas. Lo digo en inglés porque estas pequeñas islas del Caribe tienen el idioma oficial inglés, y lo llaman el pequeño Castro o el camarada. Ralph está gobernando desde hace 20 años con todos los trucos de los populismos y autocracias que tienen el manual acá en Latinoamérica. Sí, es un Y eso mandatario indica, muy cercano a las dictaduras que adicionalmente y de manera consecuente ha estado en las votaciones de la Organización de Estados Americanos para justamente impedir cualquier tipo de condena, señalamiento, incluso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de Naciones. Y ahora será justamente la CELAC, se celebrará en esta nación. Usted hablaba de un punto importante y es que se le miente reiteradamente a la región cuando se afirma que en esa mesa estaban justamente todos los países representados que habían sido democráticamente electos. Y ahí me gustaría agregar información porque en el 2018 Nicolás Maduro se robó esas elecciones en el caso de Venezuela. En Cuba tienen más de 60 años tratando de hacer elecciones libres y justas y es imposible. Y en Nicaragua este hombre se reeligió por cuarta vez metiendo preso o persiguiendo a cualquier opositor. Esa mentira parece que finalmente va calando porque la repiten una y otra vez y vemos a una Europa o un Estados Unidos cansado, que no sabemos si se cree el cuento, pero al final
termina hablando con estas dictaduras. ¿Qué sucede? Al final ese discurso termina ganando la pelea por un tema de agotamiento. Bueno, no es que el discurso termine ganando la pelea. Las últimas elecciones supervisadas electoralmente en 2017, creo que fueron en Venezuela, ganó por más de un 70% de margen la oposición, encabezada por Juan Guaidó, presidente reconocido hasta hace unos días. O sea, en cuanto se puede dar la libertad a los pueblos de expresarse, queda muy claro que la gente está totalmente aversa a estas dictaduras, lo tiene claro, y el hecho de que en Venezuela haya más de 7 millones de migrantes causados por esta dictadura, el hecho de que justamente ahora está un nuevo alto comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitando Venezuela hoy mismo, y las Naciones Unidas han certificado miles y miles de muertos. Cada informe habla de miles de muertos, no alguno que otro, relacionados con la dictadura de Nicolás Maduro. Y muchos muertos, opositores proscriptos o directamente en el exilio. De hecho, algunos de ellos opositores, como el diputado Blanco, que estuvo preso en Venezuela, estuvieron acá en Buenos Aires frente al Sheraton manifestándose. Hay muchos en el exilio, no es el único, tal vez hay incontables, ¿no? Claro, pero de manera práctica hay una preocupación. Hemos visto que, por ejemplo, Europa y Estados Unidos se están acercando a dictaduras como la cubana y la venezolana. Hay otra vez una posibilidad de apertura petrolera. Fueron altos funcionarios a Cuba a hablar justamente de la política de seguridad, pero no se tocó el tema de los presos políticos, adicionalmente de los presos que se están muriendo de hambre en las cárceles cubanas, que comen conchas de camburo o incluso de huevos. Eso es increíble y que no pase nada. Hablaba justamente de ese desgaste que se va creando y que finalmente las democracias, como no pueden dar transiciones democráticas en esos países, terminan cediendo. ¿Qué pueden hacer estos países para tratar de seguir denunciando lo que sucede internamente? Bueno, por supuesto, creo que esa resignación es manifiesta en los datos importantes que acabas de dar. Biden está interesado en aumentar la provisión de petróleo al mercado y entonces trató, y aparte tiene cierta simpatía ideológica, y se da un pragmatismo político que no es aceptable, pero es más entendible en el exterior, que buscan intereses muy concretos, pero malentendidos a mi entender. Los que no se están resignando son las propias poblaciones. Lamentablemente no han tenido éxito, por eso hay miles de muertos, por eso hay centenares y centenares de presos políticos y exiliados, etcétera. Pero lo que queda realmente es más apoyo desde el exterior a lo único que puede pasar, que es que internamente las poblaciones tienen que hacer más fuerza, lamentablemente sufrir más bajas, más víctimas, porque sabemos que son dictaduras muy violentas, lo estamos describiendo con cifras. Nos queda otra cosa que la solución interna, apoyada, y eso sí es muy importante, por el exterior, porque, dicho por los propios venezolanos, el apoyo desde el exterior es fundamental, porque es lo que les queda libre. El apoyo interno son ellos contra un aparato opresivo y criminal. Así que queda por ver qué es lo que ocurre en el resto del mundo. Pasan cosas similares. Vemos las manifestaciones masivas en Irán, en las guerras civiles que hay en el resto del país, en el resto del planeta, en plena actividad, y queda resistir y sufrir, pero no hay un camino fácil. De hecho, los diálogos que se han dado son más que otra cosa, una excusa para poder hacer tratos, como los mencionábamos, petroleros, bajo una cobertura de que hay algún proceso en movimiento. Ojalá que sea realidad, pero los últimos años solo han demostrado lo que parecía ser, que son excusas, maniobras políticas para permitir otras
maniobras que son de intereses mucho más concretos para el resto de los países y para el propio régimen de Maduro en este caso particular, que simplemente sigue los años y solo charla y da largas al asunto, mientras se mantiene en forma ilegal en el poder. Y esa Yo ilegalidad... quería justamente destacar un hecho particular sobre Nicolás Maduro. La CELAC invitó a Nicolás Maduro como dictador y todo parecía indicar que él iba a viajar alegremente el martes de esta semana a Argentina. Y justamente cuando las instituciones se activan, cuando realmente la oposición tiene un plan concreto, puede detener este tipo de iniciativas que violan justamente todo el derecho internacional. No solamente estábamos hablando del Nicolás Maduro que ha cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, sino adicionalmente de un hombre que ha sido acusado formalmente por narcoterrorismo por parte de Estados Unidos. Y precisamente una exministra del gobierno de Mauricio Macri, líder de oposición de Argentina, justamente hizo el llamado de atención, acudió a la DEA y finalmente la institucionalidad ganó en un hecho particular. La importancia de estas instituciones, porque Argentina, si bien ha tenido miles de problemas, hay ciertas instituciones que se mantienen y allí debe haber una de las claves para que otras naciones, por ejemplo, como Chile o Brasil, no se pierdan en el camino y terminen con un destino como el venezolano. Su análisis con respecto a este punto. Exacto, te refieres a la presidenta del PRO y de Sí. Juntos por el Cambio, la principal líder de la oposición, Patricia Bullrich, que presentó justamente a la DEA, a la embajada norteamericana, que se active el mecanismo por el cual hay cooperación jurídica para que el prófugo, con 15 millones de dólares de recompensa por su captura, sea justamente arrestado en cuanto llegue a Buenos Aires, como queda claro en el pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre este caso. Y no fue solo la diputada Patricia Bullrich, tuvo una cantidad enorme, y yo no sé cuál es la realidad, porque nunca hay que creerle demasiado a un dictador, enorme de residentes, yo diría refugiados, venezolanos que residen acá en Buenos Aires y que también hicieron una manifestación muy fuerte frente al Sheraton y se esperaba mucha más movida en ese tipo de protestas clásicas, ilegales, cuando llegaba Maduro. Y creo que eso también lo debe haber asustado bastante. Por supuesto que el hecho de que tenga un avión técnicamente venezolano, secuestrado por la justicia norteamericana bajo estos mismos mecanismos N6, acá, el aeropuerto internacional de acá, porque por ser un avión realmente iraní, donde Venezuela le está dando una cobertura legal y como aparato ligado a una misión de aporte y de apoyo al terrorismo internacional. Así está catalogado en la justicia argentina y en la justicia internacional a través de los mecanismos correspondientes. No le habrá dado mucha confianza cuando Patricia Bullrich básicamente activó ese mecanismo y con lo único que amenazó es aplicarle la ley. Y sabemos que la ley en Argentina todavía no está cooptada como en estas dictaduras, que es lo primero que tratan de hacer. Tratan de cooptar, de condicionar, neutralizar básicamente a las instituciones, sobre todo la institución jurídica, para entonces poder seguir con esas patrañas y esos negociados tremendos que enriquecen terriblemente a estas élites, pero empobrecen terriblemente a toda la población, por supuesto. Sí. Esto creo que es un poco lo que ha ocurrido. Sí, Argentina justamente ha sufrido una inflación desmedida, el empobrecimiento del pueblo, pero esas instituciones permanecen. Usted como analista argentino, ¿qué recomendaciones le podría hacer a países como Colombia, Brasil, Chile, que han ingresado en esta línea de izquierda, pero que todavía tienen instituciones fuertes que deben preservar, lo que no ocurrió lamentablemente en Cuba, Nicaragua y Venezuela? Bueno, el manual de la ideología de izquierda del Foro de San Pablo, que casi gobierna estos países que estamos hablando, indica que hay que vaciar de contenido las instituciones.
Y la institución principal sería, por supuesto, el Poder Judicial y, por supuesto, el Poder Legislativo. Por eso Maduro creó una asamblea ficticia que solamente es un sello de goma para darle algún rasgo de legalidad, no reconocida por el resto del mundo. Entonces, ellos tratan de vaciar y de debilitar a las instituciones principales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y, por supuesto, a las instituciones de la sociedad civil. La sociedad civil es fundamental y acá hay muchas instituciones de la sociedad civil. Si hay un problema con los jueces, salen las asociaciones de abogados, salen los propios partidos políticos tan importantes para defender y que no ocurra eso. Y eso es básico defender en estas nuevas sociedades que están bajo ataque de este manual de prácticas para cooptar y generar una autocracia para las élites que estamos viendo en aplicación. Y básicamente movilizarse e inclusive enfrentarse, porque si no van a sufrir las peores consecuencias, como estamos viendo en los peores economías colapsadas donde han tenido éxito estos esquemas. Así que defender las instituciones es una columna vertebral en estos países, de cualquier forma, con los métodos legales y con los métodos de la gente que son legales, como las manifestaciones, claramente. Y, por supuesto, buscar apoyo internacional, que tiene su valor y que, como vemos en este caso, ayudan a deslegitimar a dictadores que están buscando también su legitimidad perdida, como en este caso Maduro, cuando no pudo llegar a Buenos Aires por ser prófugo de la justicia norteamericana. Sí. Hay grandes diferencias entre la realidad latinoamericana y la estadounidense, pero pareciera que también en la cultura norteamericana se está tratando de vaciar esas instituciones, como usted lo dice, y ambos partidos con diferentes métodos, con la polarización que se vive actualmente en Estados Unidos, han empezado a deslegitimar instituciones específicas. Por un lado, el tema electoral, por el otro, el FBI, las policías, y eso va creando un ambiente de desconfianza en el público norteamericano. También Estados Unidos está en peligro que dentro de unos años se puedan dar fenómenos muy de izquierda o muy de derecha que justamente puedan quebrar el ambiente democrático que hoy se vive en Estados Unidos. Por supuesto que sí, es realmente llamativo para el resto del mundo que ve a Estados Unidos, que siempre ha sido el ícono de la democracia. De hecho, muchos países como Argentina, su constitución nacional está hecha a la imagen y semejanza de la constitución de Estados Unidos, y no es el único país. Y aparte como líder del mundo libre, porque hay un mundo que no es libre y lo estamos mencionando en la América Latina, pero va mucho más allá, como líder del mundo libre y del mundo democrático. Y sí, se está notando, se vio cuando vemos que instituciones legislativas, judiciales, inclusive el propio FBI, como creo que has mencionado, empiezan a ser como parte de la contienda política y empiezan a perder su objetividad y, por supuesto, su calidad institucional. Eso es lo que están perdiendo. Lo estamos viendo todos los días en Estados Unidos con eso, y es un proceso muy peligroso, yo lo llamaría de latinoamericanización, una forma de banalizar las instituciones tan sólidas, tan fundamentales, que son la base de la libertad y de la convivencia democrática en un país. Y vemos que se están debilitando, se están desgastando y se están mal usando. Cuando vemos que un agente del FBI acaba de ser envuelto en un caso de corrupción, o vemos las comisiones legislativas que hacen el foco, por ejemplo, en los papeles clasificados, que no está muy claro si es ilegal o no, que tiene Trump en su mansión, y casi no mencionan el tema y lo tratan de esconder bajo la alfombra, cuando a Biden mismo le encuentran cantidad de papeles, y a Pence lo mismo, cantidad de papeles clasificados en sus propias casas. Y ahí vemos que hay algo como para justamente llamar la atención. Lo mismo, la libre prensa y la empresa privada está tomando demasiado partido, y vemos cómo cuando se revelaron los twitters
que el nuevo dueño, Musk, al adquirir esta empresa, liberó, vemos que había como una campaña de estas empresas para justamente inclinar la balanza del relato informativo hacia un lado o hacia otro. Y eso es muy peligroso porque la prensa libre es una de las instituciones más importantes de las democracias y en Estados Unidos siempre lo fue y lo sigue siendo. Por eso también estas dictaduras lo primero que hacen es eliminar la libertad de prensa, porque el dominio del relato lo creen fundamental. Así que es lamentable, pero está ocurriendo eso. Yo confío mucho en las instituciones norteamericanas y han dado una gran demostración en las últimas elecciones en noviembre, que tuve el gusto de cubrir allá en Estados Unidos, y donde se vio una elección pacífica, donde el Partido Republicano recuperó el House, ¿no? la Cámara de Representantes, y realmente fue una elección muy pareja y un ejercicio vibrante de la democracia. Pero esto está en peligro justamente por este debilitamiento de las instituciones más democráticas, y estos los responsables son básicamente los propios protagonistas, ¿no? Finalmente, su mensaje, si hay esperanza justamente de que la región vuelva a la prosperidad, vemos la influencia china en la región, el debilitamiento de la influencia norteamericana en la región. Su mensaje final, si nos puede en 1 o 2 minutos, el panorama al que estamos enfrentándonos, a pesar de que sean gobiernos de izquierda, que haya prosperidad y la democracia siga en la mayoría de nuestras naciones. Sí, lo que vemos acá en Latinoamérica con las autocracias y dictaduras que tratan de imponerse y avanzan, lo vemos en el resto del mundo mucho más consagrado. Vemos una Rusia que intentó ser algo democrática y ahora es una dictadura muy clara de Putin y peligrosísima, tratando de conquistar Europa, nada menos, activamente y al mejor estilo imperial. Vemos que China también está mucho más asertiva, la China del Partido Comunista, hacia adentro y sobre todo hacia afuera. Y es un peligro también para la seguridad mundial este avance de estos países que no sacan de su mira a Latinoamérica. De hecho, la tienen muy en la mira. Tanto China como Rusia están penetrando con mucha fuerza y en muchos casos desplazando la influencia de Estados Unidos. Y el peligro es que estos países generan un conjunto de valores que tienen las sociedades que son muy distintos a los que las sociedades atacadas y sometidas tienen, y eso puede tener muchas consecuencias. Si queremos defender el estilo de vida de la democracia, de la libertad individual y de las libertades en general, eso tiene que ser muy peleado porque está bajo ataque en todo el mundo en este momento. Manu militari y manu económica y con todos los trucos de las autocracias que se aplican en Latinoamérica, pero se aplican en todo el mundo. Hay que estar muy alerta porque el mundo se está como polarizando también entre estos campos autoritarios, dictatoriales, que reprimen la libertad, y el campo democrático, que podría resumir así, con todos los valores democráticos, ¿no? Sí. Y creo que sería un poco la reflexión del momento. No es solo de Latinoamérica, es un tema global y hay que estar muy atento a los acontecimientos. Gracias por tan interesantes conclusiones. Muchas gracias por la invitación, Gabriela. Era el analista internacional Dan Kucauca desde Argentina, dando su panorama para este 2023 en Latinoamérica y en el mundo. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.